Bueno, hermanos, acuérdense que esta enseñanza la grabamos para el canal de YouTube Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Soy el pastor Juan González. Deseamos shalom para todas las personas que van a ver la enseñanza, que como siempre recomendamos la comenten, la compartan si les es de bendición. Y si no lo han hecho, se suscriban al canal de YouTube para que este proyecto de enseñanzas desde la perspectiva de raíces hebreas siga creciendo. Yo traigo para ustedes, hermanos, un nuevo tema dentro de esta temática que habíamos iniciado ya semanas atrás con esto de la guerra entre Israel e Irán, que duró al menos 12 días, no fue mucho, pero realmente fue mucho el impacto que hubo, y sobre todo a nivel mediático, los medios de comunicación, la prensa. Pues obviamente es un acontecimiento mundial que a nosotros nos debe también de animar a conocer cuál es el trasfondo bíblico, cuál es la postura que debemos de tomar ante este conflicto, y por eso es que considero que este tema es relevante. No queremos decir que tenemos toda la verdad, nunca lo hemos dicho. Siempre invitamos a las personas a estudiar, a prepararse, a ver ambas posiciones y sobre todo ir a la Escritura para tener un contexto bíblico para poder interpretar los acontecimientos actuales. Bueno, esta serie que le hemos llamado Tiempos Proféticos, analizando los eventos mundiales de la actualidad a la luz de la profecía bíblica. Este tema de la profecía, bueno, pues siempre ha sido un tema relevante, pero más ahora, cuando vemos que las señales que la Biblia presenta como señales finales antes del advenimiento del Mesías cada vez se están esclareciendo más. Así es de que invitamos a que vean pues las enseñanzas anteriores. La enseñanza pasada la llamamos así, Israel contra Irán, que dicen las profecías, y al menos estuvimos analizando pasajes de 5 profetas del Antiguo Testamento que hablan de Irán. ¿Se recuerdan bajo qué nombres? El Irán es el nombre actual, pero dijimos que es Persia y Elam. Son los nombres que en las profecías aluden a lo que hoy es Irán. Así es de que si alguien no ha visto la enseñanza, pues tiene nuestro canal de YouTube para poderla ver. Y el día de hoy quiero entrar a este tema que a manera de pregunta le hemos llamado: ¿el Estado de Israel es el Israel bíblico? Y quiero que lo piensen bien, porque a partir de este conflicto, esta pregunta se ha debatido mucho. Algunos a favor, otros diciendo que no, que el actual Israel ya no es el pueblo bíblico, el pueblo de Israel de las Escrituras. Y obviamente desde ambas posiciones hay argumentos. Yo en lo particular tengo mi propia postura que voy a tratar hoy de defender bíblicamente. Sin embargo, invitamos a las personas a que lo analicen. Ambas posiciones tienen argumentos debatibles y es importante tomar una postura. Y ahí tengo en la portada lo que sería del lado izquierdo, pues un israelita del tiempo bíblico, y del lado derecho lo que sería un judío ortodoxo, que es parte del pueblo judío que habita actualmente en Israel. Y la pregunta es, ¿serán lo mismo? ¿Tendrán la misma origen o ya es otro pueblo distinto? Y es lo que vamos a analizar a través de esta enseñanza. Y quiero comenzar con esto, vean, siguiendo la pregunta: ¿es el actual Israel el pueblo de Dios? Porque a partir de la guerra entre Israel y Hamás, y también la más reciente entre Israel e Irán, pues está proliferando la idea de muchos predicadores que afirman, escuche bien, que el actual Estado de Israel no tiene ninguna conexión con el Israel de la Biblia. Así lo aseguran. Y algunos dirán, ¿con qué propósito? Bueno, tal vez para legitimizar el actuar del Estado de Israel ante la guerra, porque muchos no están de acuerdo que Israel esté defendiéndose ante sus enemigos, en particular el pueblo de Gaza, que como ya sabemos, aunque está manejado por terroristas de Hamás, pero tiene mucho apoyo mundial. Las Naciones Unidas, todos los partidos de izquierda están a favor de la defensa de los de Gaza, y siempre acusando a Israel de ser el verdugo, el genocida, pero bueno, obviamente desde una posición que hay que analizar. Y hoy vamos a ver cuál es la respuesta a esta pregunta: ¿es el actual Israel el pueblo de Dios, o sigue siendo el pueblo de Dios, o ya no es?
Y mire, usted va a encontrar en internet muchas imágenes como esta. Yo las bajé del internet, de enseñanzas de varios pastores, de varios periodistas que dicen, por ejemplo, el Estado de Israel no es el Israel de la Biblia. Así lo afirma. Claro, presentan sus argumentos, algunos de los cuales voy a analizar en esta enseñanza. Esta otra imagen, vea, teniendo como fondo pues los estragos de la guerra, de las bombas, los misiles, la bandera de Israel. Y la pregunta, ¿Israel ya no es el pueblo de Dios? A ver, yo quisiera preguntar aquí, sinceramente, ¿quiénes piensan que el Israel actual, el Estado judío, ya no es el pueblo de Dios? Levanten la mano. ¿Habrá alguien que piensa que ya no lo es? Ahora, ¿quiénes sí creen que sigue teniendo una conexión con el Israel bíblico? Levante su mano. Bueno, pues hay algunos. Quizás algunos dirán, yo ni para un lado ni para el otro porque no entiendo bien el tema. Bueno, este es el tiempo para analizarlo. Y ojalá que al final de este tema tenga ya al menos una cierta claridad para tener una postura bíblica. Y mire, quiero citar dentro de algunos de los autores, maestros que enseñan en contra de que el actual pueblo judío tiene alguna conexión con el Israel de la Biblia. Y yo creo en lo personal que es un cierto intento de legitimizar a Israel como una nación que todavía está bajo la cobertura de Dios. Y dentro de algunos de estos maestros que hablan en ese sentido, tenemos a César Vidal, que es uno de los teólogos que afirman que el actual Estado judío es un país sionista, ateo, y que ya no es el Israel de la Biblia. Yo debo decir que en algunas cosas estoy de acuerdo con él, pero no en todas. Ustedes van a encontrarlo ahí en internet. Y la pregunta que hoy nos vamos a hacer, ¿es esto cierto? O sea, el pueblo de Israel actual, el Estado judío, ¿ya no tiene que ver con el Israel de la Biblia? ¿Será que es un país como cualquier otro? Bueno, vamos a verlo. Y sobre todo si es una idea producto de una falsa interpretación bíblica o tienen la razón. Lo vamos a ver basado en los hechos, los argumentos. Y desde luego a la gente que va a ver la enseñanza les invito a que veamos argumentos. Porque las enseñanzas pasadas que hemos pasado hay gente que critica pero no dice por qué. Y es bueno tener una postura. Usted puede decir, estoy en desacuerdo con usted, está bien, pero bueno, presente argumentos, porque muchas veces ni siquiera tenemos y nos dejamos llevar por lo que escuchamos sin tener una postura propia. Vean, dentro de las enseñanzas de este pastor, César Vidal, está esta en internet que dice, ¿quién es el verdadero Israel? Y para el verdadero Israel es la iglesia. Así él lo trata de demostrar en sus temas. Obviamente lo vamos a comentar hoy, aludir a algunos de los argumentos que él y otros más presentan. Pero quiero hablar un poquito del trasfondo, porque vean, siempre digo que las posturas que tomamos tienen que ver desde dónde las decimos, desde nuestra propia persona. ¿Quién es César Vidal? Bueno, César Vidal es un reconocido abogado, periodista, escritor y historiador español, pero ya nacionalizado estadounidense, ya vive en Estados Unidos. Nació católico, para empezar. El catolicismo sabemos que es parte de, pues, el grupo que ha legitimizado a Israel como nación de Israel y creen en la llamada teología del reemplazo, que ahora la iglesia sustituye a Israel. Trae esa raíz. Luego fue testigo de Jehová y ahora es pastor evangélico. Entonces tiene varios raíces teológicas en base a su formación, desde católico, testigo de Jehová y ahora pastor evangélico. Su trabajo se centra en la historia del cristianismo y la relación que hay entre la fe y la cultura occidental. Tiene temas muy interesantes. Él habla de algunos temas, sobre todo esto de las ideologías de género y otros temas de actualidad desde un punto de vista bíblico. Tiene buenas enseñanzas, no es que esté totalmente en desacuerdo con él, pero su enfoque pues sigue siendo un tanto conservador. Su teología es muy conservadora, es crítico del catolicismo, defiende la reforma protestante y esas son las claves de su postura teológica, pero es un crítico muy, muy duro en contra del Estado de Israel. Y es lo que vamos a analizar, las posiciones de algunos de estos maestros. Usted va a encontrar muchas más
imágenes en internet. Por ejemplo, hay un canal que se llama La Familia Mexicana, que habla en contra de Israel, pero si alguien ve ese canal, Israel es el verdugo de todo el mundo. Y tiene enseñanzas como esta, el país de Israel versus el pueblo bíblico de Israel. Yo en particular veo algunas de las enseñanzas, las comento, doy mi participación en contra. Pero bueno, hay de todo en internet, ¿eh? Tenemos esta otra imagen. El Israel actual es el pueblo de Dios, donde se cita un académico que estudia la historia y presenta argumentos. Y tenemos también estas, vean, el verdadero Israel de Dios. Otra vez, ¿quién es el verdadero Israel de Dios para algunos? Pues la iglesia. Y vean, hay otra enseñanza del pastor César Vidal en internet y de Sugel Michelin, que es también un pastor reformado, que ambos hablan del desplazamiento de Israel por la iglesia. Por eso, muy importante, son maestros que tienen mucha influencia en internet y hay que escuchar cuál es la postura que tienen. Ahora, como ambos dicen que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, la pregunta que viene, bueno, y ya lo hemos analizado en otras enseñanzas, es esta. Entonces, ¿Dios tiene dos pueblos? Y lo habíamos visto desde otra perspectiva, ¿verdad? ¿Cuál es la novia? ¿Israel o la iglesia? Y ahí va a haber algunos conflictos, porque ya para empezar, eso ya no suena bien, ¿verdad? ¿Será que el Señor tiene dos esposas? ¿Será el Señor un bigamo, ¿verdad? Con dos esposas? Bueno, eso ya no coincide con lo que la Biblia dice, algo está mal ahí. Y bueno, finalmente esta presentación de otro youtuber que él analiza ambas posturas y dice, ¿Israel es el pueblo de Dios? Dice, depende de a quién le preguntes. Pues sí, eso es. Usted va a encontrar ambas posturas, hay que analizarlas. Y bueno, entrando en el tema, porque hoy lo que quiero es dar respuesta a esa pregunta. ¿Israel ya no es el pueblo de Dios? Pregunto. Muchos creyentes, tanto cristianos como incluso judíos, oiga bien, hay un sector dentro de los judíos ortodoxos que dicen que el actual estado de Israel no es ya el Israel bíblico. Ellos mismos están en contra, incluso de sus gobernantes. Por cierto, ahorita está en debate en la Cámara de senadores, o como le llamaríamos, legisladores en Israel. Porque uno de los privilegios que tienen los judíos ortodoxos es que ellos no van a la guerra. No los pueden obligar por sus creencias. Y actualmente se está debatiendo una ley donde los van a obligar tal vez a ir, no al frente de combate, porque ellos se dejarían matar, ¿verdad? Porque ellos son pacifistas, la mayoría. Pero sí que ayuden a Israel. Ya que incluso en Israel el servicio militar lo hacen no solo hombres, sino también mujeres, ¿sabía? Usted va a ver muchos videos de muchachas que andan ahí, ¿verdad? En los centros comerciales, con su rifle, ¿verdad? Ahí cargando, porque es un servicio obligatorio debido a las constantes guerras que tiene Israel. Y siendo un país tan pequeñito, con poca población, tienen que tener suficiente capacidad de combate. Así es de que, ¿cómo la ven? Ahora, hay judíos y cristianos que hacen una distinción entre el Israel bíblico y el Estado moderno de Israel para decir que ya no es lo mismo. ¿Y en qué se basan? Bueno, hay razones teológicas, históricas y también políticas. Y esta diferencia surge de cómo interpretan la Biblia, la profecía y sobre todo el tema del cumplimiento del plan de Dios en la historia para Israel. Estos son básicamente los temas que hacen que uno tenga una posición en contra o una posición a favor. Tenemos que estudiar la profecía, la historia y también temas políticos, ¿eh? Yo recomiendo a los creyentes que salgamos ya de la burbuja, porque algunos venimos de una tradición muy conservadora donde se decía la política es del diablo. No se meta en eso. ¿Para qué estudia? Métase en la pura Biblia. Bueno, pero hay que contrastar los movimientos de la política con lo que dice en la Biblia para tener claridad. Así es de que muy importante estar al tanto de estos temas. Ahora vean, en esta enseñanza me voy a concentrar en responder a esta pregunta. ¿Cuáles son las razones o los argumentos de esa postura que niega que el actual Estado de Israel tenga una conexión con el Israel de la Biblia?
y voy a analizar al menos 6 argumentos del por qué los que dicen que no es ya el Israel, el actual Estado de Israel, el Israel bíblico, en qué se basa. Y voy a presentar mis propios argumentos. Repito, no digo tener toda la razón, pero esta es mi postura y quizás de muchos creyentes como yo, que seguimos pensando que el Israel actual sigue siendo el Israel de la Biblia. Y voy a empezar con la primera. Póngase muy listo, a la gente que va a ver la enseñanza, pueden repasar, tener Biblia abierta para que vayan confirmando cada argumento. Y el primer argumento es la perspectiva teológica, en mi opinión, errada que se tiene cuando se interpreta este tema. Porque acuérdense, todos tenemos una Biblia, pero cada quien la interpreta a su manera. Y eso es, en base a los lentes con los que usted va a la Biblia, es la interpretación que puede tener. Y voy a empezar con esto, vean. Para aquellos que se oponen a decir que el actual Estado de Israel tiene que ver con el Israel bíblico, para ellos el Israel bíblico, o sea, el Israel del Antiguo Testamento, se refiere al pueblo escogido por Dios. Todos así lo entendemos. Los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, eso es el Israel bíblico. Y eso data desde hace 3.400, 3.500 años. El Señor le habló a los patriarcas y les prometió hacer de su descendencia un pueblo, que como ya sabemos es el pueblo de Israel. Toma el nombre de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre, ¿se recuerdan? Príncipe de Dios, aquel que lucha con Dios. Israel, un príncipe, las 12 tribus. Y ellos fueron en la historia bíblica el receptor de las promesas, de los pactos, recibieron la ley, la Torá en el monte Sinaí, y todos los profetas hasta llegar al Mesías. Todo proviene del pueblo de Israel. La herencia de fe que tenemos como creyentes viene de Israel. Y en la Biblia Dios llama a este pueblo su pueblo. Aunque aquí señalo, aunque muchas veces ese pueblo fue infiel. El pueblo de Israel del Antiguo Testamento no fue un pueblo perfecto, Usted y yo lo sabemos. Y aún así Dios lo llama mi pueblo. Bien, ahora vea, la elección de Israel. Israel fue elegido por gracia y misericordia de Dios, no por sus méritos o superioridad sobre otra nación. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha gente que deslegitimiza al pueblo de Israel actual porque le ven muchos errores. Para empezar, desde sus políticos y de las decisiones que ha tomado ahora con la guerra. Bueno, ¿qué querían? El pueblo de Israel nunca ha sido perfecto. O dígame si actualmente la iglesia es perfecta. Tampoco. Aunque se le llamó pueblo santo en la Biblia, Israel, pueblo santo. Pero esto no se refiere a que eran perfectos, sino que fueron llamados con un propósito especial, ser la luz que reflejara a Dios a través de ellos a las demás naciones. De manera que Israel no es un pueblo perfecto ni moralmente correcto, sino es un pueblo que tiene errores, pero ¿cuál fue su mérito? Ser elegido por el Señor. ¿Por qué? Porque tenían muchos méritos de perfección. No, porque al Señor le dio la gana nada más. Y nada más porque Él es soberano. Amén. ¿Y quién le puede discutir eso al Señor? Pues no. Ahora, dentro de esa elección de Israel, vean como ejemplo lo que dice Deuteronomio 7:7. El Señor les dice a través de Moisés muy claro: no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, el Señor los ha querido y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. ¿Y será por eso que el Señor los eligió? Porque eran los más insignificantes. Acuérdense que el Señor siempre se gloria, se enaltece haciendo de lo menos lo más grande. Y por eso escogió a Israel. Y así le dice, no porque eras el más grande, el más importante, había otras naciones antes que Israel en aquel tiempo, y el Señor quiso poner los ojos en ellos, en Abraham y su descendencia. Ahora, sabemos también por la Biblia que Israel siempre fue disciplinado. El Señor lo trató como un hijo, y a un hijo, ¿qué se le hace? Se le disciplina si se porta mal. Y la Biblia es clara al decir que el Israel bíblico al que nos estamos refiriendo
aunque fue escogido por Dios, no por méritos, no por ser perfecto, muchas veces fue rebelde, idólatra, desobediente y a veces hasta violento si quiere. Pero ¿qué hizo el Señor? Los corrigió, los disciplinó y hasta los exilió de su tierra como una disciplina para corregir sus muchos errores. Pero oiga bien, pero nunca los desechó como pueblo. Yo creo que aquí ya nos vamos dando una idea, ¿verdad? El Señor nunca los desechó. Sí, renegó, sí, le señaló todos sus errores, cuántas veces lo dejaron, lo abandonaron, para irse detrás de otros dioses, cuántas veces fallaron, pero nunca dejaron de ser su pueblo. Amén. Ahora, otro argumento, porque algunos dicen, ¿verdad? Y sus líderes actuales del Estado judío son ateos, son sionistas, son políticos con una mente diabólica. Bueno, tal vez. Sus líderes no son gente santa o espiritual para algunos. Para los que están en contra, dicen que para ellos el Estado moderno de Israel, fundado en mayo de 1948, es simplemente un Estado político, secular. No es una teocracia, es cierto, tienen un gobierno político. Para ellos sus líderes no siguen la Torá, algunos, o la fe bíblica. Y algunos dirán, no son cristianos. Pues no lo son, no lo son. Pero bueno, al menos yo he visto, ahora en la guerra me tocó ver al menos a Benjamín Netanyahu haciendo oración. Yo no sé qué tan sincero sea, no puedo decirlo. Pero algunos de esos políticos, al menos en el discurso, citan la Biblia. Porque la historia bíblica es parte de la historia de ellos. Citan a Moisés, citan la Torá, citan a los profetas. Amén. Pero algunos siguen diciendo, no, son ateos. Y por eso deslegitimizan al Estado judío. Otros dicen, son un pueblo secular. Bueno, es cierto que hay una gran cantidad de judíos en Israel que son seculares o laicos, o sea, no religiosos. Estos del sombrerito negro y las trencitas, los ortodoxos son los más religiosos que hay. Pero hay gente que no es religiosa. Por ejemplo, yo sigo a Sergio Bacari, ¿se acuerdan? Que presenta muy buenos temas desde Israel. Y él dice, yo soy secular, yo sé que vengo de la tribu de Leví, de la tribu de los sacerdotes, pero no soy religioso. Para ellos no ser religioso es el extremo de los judíos ortodoxos, ¿verdad? Pero sí creen. Porque hay que pensar, un laico es alguien, un ateo, no necesariamente. Hay que hacer esa distinción. Por eso algunos creyentes que analizan desde esta perspectiva dicen, el Israel moderno no es el Israel de Dios, sino solo una nación como cualquier otra. Bueno, es la opinión de ellos, ¿está bien? Y por eso algunos niegan que sean el actual pueblo de Israel. Ese es el argumento número 1. Argumento número 2, que vamos a analizar. Voy un poquito rápido porque cada uno de estos argumentos tiene mucho para poderlo analizar, pero no hacerlo muy largo. Segundo argumento, vamos a echar un vistazo a lo que se llama la teología del reemplazo, de lo cual ya hemos enseñado mucho, y otro que es la teología dispensacionalista, que son dos puntos de vista respecto a Israel que debemos de tener en cuenta. Y vamos con esto, vean. Empezando la teología del reemplazo, que es más conocido, en donde se cree que la iglesia ha reemplazado a Israel como el nuevo pueblo de Dios. Por tanto, las promesas dadas a Israel, ahora bajo esta perspectiva, dicen, se cumplen espiritualmente en la iglesia, a quien llaman el Israel espiritual, y ya no en el Israel moderno. O sea, básicamente lo hemos dicho, la teología del reemplazo quiere llevarse todas las promesas y bendiciones que le habían sido conferidas al Israel bíblico, excepto que no les gusta cumplir. Es como decir, denme las bendiciones y promesas, pero cuando se trata de guardar mandamientos, ahí no le entramos, eso es para los judíos. Y esa teología ha sido común en muchas iglesias tradicionales, católicas, reformadas, luteranas.
evangélicas están muy arraigadas en la teología del reemplazo. Ha sido la influencia. Ahora, esta teología del reemplazo creen que el Estado moderno de Israel no tiene ningún rol teológico especial. Ellos dicen, los judíos, aunque sean descendientes físicos de Abraham, de sangre, no son el pueblo de Dios a menos que crean en Yeshua como el Mesías. Ellos dicen Jesús, ¿verdad? Cristo. Y ya vemos que eso es muy difícil, hermanos. Porque ahora que nosotros analizamos la verdadera identidad del Mesías judío, pues nada que tiene que ver con el Jesús cristiano. Y obviamente pues un judío no se va a creer que el Jesús cristiano que han presentado deformado por la falsa teología sea el Mesías de Israel. Por eso es que no les entra. Y también dicen que las promesas de la tierra, el reino y la restauración de Israel se deben de interpretar de forma simbólica o espiritual, aplicándolos ahora a la iglesia. O sea, lo espiritualizan. En pocas palabras, la teología del reemplazo quiere literalmente robarse todas las promesas, pactos y bendiciones dadas a Israel, desplazarlos. Eso es parte de la influencia de estas ideas que niegan que el estado actual de Israel sea el Israel bíblico. Y ahora vamos a ver rápidamente la teología dispensacionalista. Esta teología es más común en iglesias evangélicas de línea pentecostal. Yo vengo de una iglesia de origen pentecostal. Y ya lo hemos dicho, ¿verdad? En los años 80, la Biblia Scofield promovió esto de las dispensaciones, las 7 dispensaciones en que se dividía la historia bíblica. Y de lo que aprendimos en estas iglesias de corte pentecostal, se enseñaba que Dios aún tiene un plan para el Israel actual. O sea, los judíos como nación. Y en eso se apegan más que la teología del reemplazo. Ellos dicen, el Israel actual son el Israel de la Biblia y Dios tiene todavía un plan con ellos. Así como lo tiene para la iglesia, ellos hacen la división en 2 pueblos. Pero ven el regreso de los judíos a su tierra como un cumplimiento profético, cosa que la teología del reemplazo no lo acepta. Distinguen claramente entre el Israel, el pueblo judío actual, y la iglesia como el grupo de creyentes en Cristo. Son 2 pueblos para ellos, y cada uno tiene su tiempo y su momento. Ahorita, según la teología dispensacionalista, estamos en el tiempo de los gentiles, donde todo aquel que cree en el Mesías se hace parte del pueblo de Dios. Pero ellos dicen, al final que pase esta dispensación, como lo enseñan, de la iglesia, del pueblo gentil, Dios va a retomar los planes con Israel. Pero no lo hace en un lado, al menos. No es que esté del todo bien, ¿eh? La teología dispensacionalista tiene también sus lagunas. Pero al menos sí reconocen más al pueblo judío como parte, como el pueblo de Dios. Amén. Eso lo aprendimos nosotros. Nosotros aprendimos a orar por Israel, a respetarlo, porque era de ahí donde venía la fe, aunque no entendíamos muchas cosas que hoy entendemos, pero sí se nos cultivó más el amor al pueblo judío. En cambio, quien tiene la idea de la teología del reemplazo, los judíos, un 0 a la izquierda, que les pegue Irán, porque son una bola de satánicos casi, así, cosa que no compartimos. Vean, la teología dispensacionalista, para ellos el Estado moderno de Israel es una señal profética del cumplimiento de las promesas y de las profecías bíblicas. Aunque muchos judíos aún no reconocen a Yeshua como el Mesías, siguen siendo el pueblo escogido de Dios. ¿Y eso dónde lo encontramos? Romanos 11, ahí dice, y lo vamos a ver en otra enseñanza, pasaje por pasaje. Y ahí tenemos una foto de cómo en 1948, previo a esa época, muchos judíos después de la Primera Guerra Mundial estuvieron regresando a Israel, en barco, en tren, en lo que podían. Y así fue como se consolidó el Estado de Israel, hace ya casi 80 años.
Vean, para ellos es el cumplimiento de las profecías. Al menos en eso estamos de acuerdo. También dentro de esta misma teología dispensacionalista se espera una futura conversión nacional de Israel al Mesías, según lo que dice Zacarías 12 y Romanos 11:26. O sea, para esta forma de entender la Biblia, Israel en algún punto va a aceptar al Mesías. Claro que se entendía que al Mesías cristiano, cosa que entendemos hoy que no va a ser el Mesías cristiano, sino al Mesías auténticamente judío. Pero ellos dicen, Dios no ha desechado a Israel, sino que ahora está trabajando principalmente con la iglesia en lo que ellos llaman la dispensación de la gracia, acuérdense, pero volverá a tratar directamente con Israel al final de los tiempos, en el periodo que ellos llaman la tribulación y el milenio. ¿Se acuerdan de esos temas? ¿Cómo los estudiábamos antes? Israel regresa. La tribulación es para disciplinarlo, darle la última oportunidad a Israel de que se arrepienta y acepten al Mesías. Y luego van a compartir el milenio junto con la iglesia. Bueno, esto es parte de la teología dispensacionalista. Repito, no todo de esta teología está bien. Es obvio, pero al menos en eso están más a favor de reconocer al Estado de Israel. Consecuencias de ambas interpretaciones. Bueno, como decía ahorita en la lámina que presentaba, entonces según la teología que uno adopte, se hará o no una diferencia entre el Israel bíblico y el Israel moderno. Pero ambas posturas teológicas tienen sus fallas de interpretación, que no voy a detenerme hoy, porque esto se haría muy largo. Pero entonces, según la postura que usted tenga, es la que va a definir si usted cree que el actual Estado de Israel sigue siendo el pueblo de Dios o ya no lo es. Entonces, mucho ojo con eso. Siempre que usted analice la prédica de algún maestro, pastor o teólogo en la Biblia, investigue su trasfondo teológico. Porque de repente la gente dice, oiga, escuché al hermano, ejemplo, ¿verdad? Chuy Olivares, me gusta mucho porque, cada chiste que se avienta y nos hace reír y es muy jocoso. Bueno, está bien, es su estilo. Pero además de su estilo, investigue su trasfondo teológico, eso es importante. Y a veces la gente no lo entiende porque desde ahí va a posicionar su manera de interpretar la Biblia. Y mire, vamos al tercer punto. Tercer argumento que voy a analizar. Críticas éticas o políticas que se están haciendo al Estado de Israel. Y vaya que uno de los objetivos que más está siendo criticado por todos lados, de hecho tiene orden de aprehensión, Benjamín Netanyahu. La ONU lo trae en cebolla porque dice que se está pasando y que es un asesino. Bueno, hay que entender, es un político, ¿sí? En la política hay de todo, hermano, no podemos defender. Pero vamos a ver qué críticas desde el punto de vista ético y desde la política se le están haciendo al Estado de Israel, sobre todo ahora con la guerra. Algunos dicen, bueno, en el propio Israel internamente Benjamín Netanyahu tiene enemigos y como en la política y otros a favor. De hecho, él es parte de un partido de extrema derecha. Los de extrema izquierda, acuérdense, siempre van en otro camino. Entonces, vamos a analizar un poco de esto, sin meternos demasiado en política. Algunos creyentes, especialmente, oiga, en sectores progresistas y de izquierda, nuestro país ahorita tiene un gobierno de izquierda, Brasil, Colombia, la otra vez hablé de este señor Gustavo Petro, que está convocando una reunión con muchos países para echarle tierra a Israel, ¿sabía usted? Y ya Israel le dijo, cuidadito, cuidadito. Ya saben, Israel está en sobres de quién lo quieren atacar. Ya hablamos la vez pasada de Venezuela, ¿verdad? Que decíamos que le está vendiendo uranio a Irán para hacerse de bombas nucleares. Y ya se sabe que el Mossad está por acá en Venezuela checando a Maduro a ver qué anda haciendo. Porque los países de izquierda son aliados de Irán y los enemigos de Israel. Y ellos separan, vean, al Israel bíblico del actual por razones éticas y políticas. Por ejemplo,
consideran que el Estado moderno comete injusticias contra los palestinos, cosa que está inundada en todas las redes sociales y todo el mundo a favor de los palestinos. Es cierto, en la guerra siempre habrá injusticias, habrá muertes, niños, mujeres, tanto de un lado como de otro, porque dígame, ¿ha visto usted en noticieros de los que todos los días publican que Israel bombardeó y siempre basado en las propias estadísticas de los terroristas? Cayó una bomba y en 5 minutos ya mataron a 100, 99 niños y una mujer. Híjole, siempre niños y mujeres. Hasta ahorita, según las estadísticas, 50,000 muertos en Gaza, mujeres, niños y viejitos. Ni un terrorista han matado, según estadísticas. Digo, ¿que Israel estará tan mal? Y ya han muerto más de 1,000 soldados israelitas, ¿sabe usted? Y los acusan de genocidas. Bueno, hay muertos, sí. Para empezar, un genocidio tiene que haber acabado más de la mitad de la población. Lo que hicieron con Israel en la Segunda Guerra sí fue un genocidio. Estuvieron a punto de exterminarlos. No sea una razón, 2 millones de personas, sáquele sumas contra 50,000, no llegan ni al 5%. Claro, son vidas. Pero hay que ver que detrás del trasfondo de la guerra hay más asuntos que analizar. Bueno, según estos críticos dicen, el Israel actual no actúa conforme a la justicia de Dios, porque mata personas. Así es de que ese no puede ser el Israel de la Biblia. Yo pregunto, ¿en las guerras del Antiguo Testamento también morían personas? Israel siempre tuvo enemigos. Y no criticamos al Israel de la Biblia porque también iba a la guerra contra los filisteos, moabitas y de todos los que tenía y sigue teniendo enemigos en Medio Oriente, e iba a la guerra. Pero bueno, hoy es la crítica, ¿no? Que no actúa con justicia. Y ahí estoy poniendo fotos, de soldados que sí, se tienen que ver frente a frente contra personas en Gaza. No crean que es fácil, imagínense meterse, como dicen, en la cueva del lobo, ¿verdad? Es más, hace poquito acaban de emboscar a varios soldados israelíes, los mataron. Si yo fuera una persona, si yo fuera Benjamín Netanyahu y no me importara, ¿para qué arriesgaría a mis soldados? ¿Sabían ustedes que Israel tiene la capacidad bélica solamente con aviones para en 3 días matar a los 2 millones de gazatíes? En 3 días los hacen polvo. Porque yo mandaría a mis soldados que van en la calle arriesgándolos que me los maten, si no me importara la gente. Él manda a los soldados para sacar a los verdaderos culpables, los terroristas que están allá, mire, escondidos abajo de la tierra. Y como ya lo hemos demostrado, debajo de hospitales, de escuelas, poniendo a su propia gente como carne de cañón. Otros creyentes progresistas o también ecuménicos critican al gobierno israelí por su trato hacia los palestinos y no quieren que eso se confunda como una obra de Dios. Por eso dicen, no, Israel no puede ser pueblo de Dios, porque entonces tendríamos que decir que lo que está haciendo al matar a tanta gente en Gaza, pues es obra de Dios. Es la lógica, ¿no? Y ven al Estado de Israel como una nación más, con errores, con mucho pecado, y consideran inapropiado darles el estatus espiritual de ser el pueblo de Dios, nada más por llamarse Israel. Por eso dicen, no, ellos ya no son el pueblo de Israel. Si los analizan desde la perspectiva de la guerra, creen que no todo lo que hace el Estado de Israel tiene aprobación divina. Bueno, eso sí es cierto. Claro, hay decisiones políticas. Como en su momento los reyes de Israel tomaban decisiones propias sin consultar a Dios, ¿sí? Eso sí, aunque sean descendientes de Abraham, ¿sí? Pero es claro que la Biblia nunca ha visto perfección alguna o mérito en Israel. Incluso vean lo que dice Isaías 65:2, refiriéndose al pueblo bíblico de Israel. El Señor dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Entonces, ni el antiguo Israel de la Biblia, ni el moderno Estado de Israel es un país perfecto. Claro, toman decisiones políticas.
Pero ¿será que eso los descarta como pueblo de Dios? Es lo que hay que ver. Ser el Israel de Dios no significa ser moralmente perfecto, sino ser el pueblo con quien Dios hizo un pacto eterno y a quien Él al final guiará y restaurará de manera progresiva. Si usted analiza algo al actual Estado de Israel, claro que tiene imperfecciones, pero Dios no termina de tratar con ellos. No tendremos imperfecciones los que nos hemos identificado por años como iglesia, o ya somos perfectos. Tampoco. Lo mismo ocurre con el actual Estado de Israel. Hoy su restauración está siendo parcial, en etapas, no está definitiva, no está terminada. Aún le falta mucho que cumplirse los propósitos de Dios en el Estado de Israel. No hay perfección, no lo hay. Esta postura en contra critica y genera rechazo a identificar al Israel moderno con el Israel de las promesas bíblicas, por temor otra vez a justificar políticamente acciones humanas en nombre de Dios. Sí, es correcto, pero dígame, en las cruzadas la Iglesia Católica mandó a conquistar las tierras actuales de Israel de manos de los musulmanes. ¿Y sabe cómo lo hicieron? En el nombre de Dios. Vamos a recuperar esos territorios. La guerra que está siendo actual hoy los países musulmanes lo hacen en nombre de su Dios Alá. Son guerras de tipo religioso, por creencias. Eso no es nuevo. Y en estos casos el Israel actual se juzga igual a cualquier otro estado por su conducta política y moral y no por su clara herencia bíblica, porque para ellos no es justificable llamarnos el pueblo de Dios por todo lo que están haciendo. ¿Lo vamos captando? Pero vea, eso es desde el punto de vista de la moral y la política. Si hay errores, sí hay, pero para mi punto de vista eso no los desacredita como pueblo de Dios, porque no son perfectos, al igual que no lo fue el Israel de la Biblia. Y vamos al punto número 4. Son 6, acuérdese. 6 argumentos que voy a analizar. Argumento 4. Confusión entre lo que se llama el Israel espiritual, palabra que no está en la Biblia, por cierto, y el Israel nacional, como ellos le llaman al estado actual de Israel. Para ellos son dos distintos. Y hay confusión. Y ese es otro motivo por el cual toman estas posturas en contra de Israel. La teología cristiana, fíjese bien en esto, ponga atención, la teología cristiana tradicional ha diferenciado entre lo que ellos llaman el Israel espiritual, un término que no está en la Biblia. ¿Y a qué se refieren cuando hablan del Israel espiritual? A todos los que creen en Cristo, sean judíos, gentiles o de cualquier nacionalidad. Esos somos los Israel espiritual, según la interpretación de la teología tradicional. En cambio, el Israel étnico o nacional son los descendientes físicos de carne, de sangre de Jacob, los judíos, como los llaman. Que también la iglesia no ha podido diferenciar entre lo que es un judío, un israelita, porque no entienden estos conceptos. Sin embargo, vean, para nosotros que conocemos raíces hebreas, es más entendible porque conocemos la diferencia que hay entre lo que es la casa de Judá y la casa de Israel. Esos son términos bíblicos. El Israel espiritual no está en la Biblia. Es una manera de llamarle a la iglesia y espiritualizando todo, diciendo, ahora nosotros somos el Israel verdadero. Israel espiritual, con una aureola. A diferencia del Israel étnico y nacional, que son los judíos, que para ellos ya no son pueblo de Dios. Y nosotros entendemos la diferencia de las dos casas. Eso explica mejor la diferencia entre lo que es el pueblo judío, que corresponde a ser la casa de ¿qué? De Judá, y los creyentes no judíos que venimos a la fe por el Mesías somos la casa
de Israel. Eso sí es bíblico. Y eso nos da una perfecta claridad para entender los acontecimientos que la teología tradicional no entiende. A ver, y vamos a citar, ¿por qué toman esa postura? Vean, porque citan pasajes sacados de contexto. Algunos usan pasajes como Romanos 9:6 que dice, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Y lo usan para decir que el verdadero Israel es solo el espiritual. Es decir, los que siguen a Cristo, no el país actual de Israel. Porque dicen, no todos los que nacen en Israel son israelitas de fe. Sí, Pablo menciona ese pasaje, pero no en ese sentido. Y lo vamos a explicar en otra enseñanza. En otra enseñanza me voy a dedicar solo a ver pasaje por pasaje de los que argumentan con mala interpretación para justificar que el actual Estado de Israel ya no es el Israel bíblico. Y ese es uno de ellos, vean. Solo lo estoy mencionando rápido. Ahora, algunos creyentes interpretan que el Israel de Dios, otro término, este sí es bíblico, se utiliza en el Nuevo Testamento por Pablo, es la iglesia, no el Estado moderno de Israel. El Israel de Dios, el Israel espiritual es la iglesia. Y según esta visión de la teología del reemplazo, es parte de la teología del reemplazo, el pueblo de Dios ya no es el Israel étnico, sino ahora todos los que creemos en Cristo, judíos y gentiles, y que somos muchos más gentiles, desde luego. Ahora nosotros somos el Israel de Dios, el Israel espiritual. Vea qué bonito, encaja todo bajo esa perspectiva. Y vean, otro pasaje. Pasajes como Gálatas 6:16 o Romanos 9 del 6 al 8, pasajes de Pablo, son usados o mal interpretados para justificar que el Israel físico, el Israel, el estado actual de Israel, fue sustituido por el Israel espiritual, la iglesia, teología del reemplazo. ¿Cuál es el resultado? Muchos creyentes no ven pues la conexión profética que hay entre el estado moderno de Israel, el estado actual, y las promesas del Antiguo Testamento. O sea, desconectan totalmente la una con la otra. ¿Y qué podemos decir nosotros? Bueno, pues hay que estudiar la Biblia para ver si es cierto que esos pasajes justifican que Israel, el Israel actual ya no sea el Israel de la Biblia. Lo vamos a demostrar en otra enseñanza, pasaje por pasaje. No nos da tiempo aquí. Amén. Y vamos a llegar al quinto argumento. Separación entre la profecía bíblica y la política moderna. Ahí va. Muchos creen que la política moderna, incluso lo que está ejerciendo actualmente tanto Israel como lo que pasa del lado de sus enemigos, Irán y los demás, no tiene conexión con la Biblia. Todos dicen, son decisiones políticas de ellos nada más. Pero aún si esos personajes, llámese Benjamín Netanyahu o llámese los ayatolas, aún sus decisiones van a encajar sí o sí con lo que dice la profecía. Porque el Señor ya conoce los tiempos, el fin desde el principio, y las profecías van a coincidir. Aunque muchos de esos políticos ni se den cuenta que con sus decisiones están cumpliendo la escritura. Amén. Y lo vamos a ver, vea. Algunos cristianos creen que el actual Estado de Israel es un proyecto político, sin relación directa con el cumplimiento de las profecías bíblicas. Argumentan que Israel fue fundado en mayo de 1948 por medios solamente humanos. La ONU que les dio las firmas, que de hecho de eso ya fue un milagro, porque hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿quién no estaba en contra de los judíos? ¿O quién tenía de amigos los judíos? Nadie. Y milagrosamente, para mí, la ONU firmó a favor de que se establecieran y tenían derecho de ser un estado en su tierra. Algunos dicen que todo fue humano, pero yo no pienso en eso. Para mí muchas cosas son diosidencias, como decimos. Algunos dicen, es que Israel
por medio de guerra se fue ganando el territorio, porque al principio le dieron un cachito allá en la orilla, lo tenían arrinconado. Todo lo que era el antiguo tierra, que en un tiempo estuvo a cargo de los ingleses, cuando ellos se fueron, dejaron, y ahí se hacen garras, ¿verdad? Y ellos dividieron todo, y le dieron a Israel una cuarta de la cuarta parte. Y dijeron, no le hacen, con que lo que nos den. Y en cuanto se establece como nación en 1948, todos sus enemigos enseguida se le echaron encima. Y dijeron, vamos a echarlo al mar, para afuera Israel, y que les va ganando la guerra. Y en lugar de dejarlo sin menos territorio, ganaron más. Aunque después lo obligaron a regresar parte de lo que ganó. Porque así son los enemigos de Israel. Si acaban con él, no hay compasión, pero si Israel los acaba, luego, regrésame el territorio, los altos del Golán, al Líbano. Y luego acá en el sur, ¿verdad? Se apoderaron de toda la península del Sinaí, no Egipto, pues era mía. Y a todos les ganaron. Y luego dicen que son colonizadores. Y ellos dicen, todo esto que ha hecho Israel es por solo decisión humana, no por intervención divina. No, pues díganme, si no fuera intervención divina, que un estado tan pequeñito que apenas nacía, imagínense un bebé que el primer día de nacido se le echan 6 encima para matarlo y el bebé recién nacido acaba con todos. ¿No lo consideres un milagro o qué será? Pero según ellos, no, el Estado de Israel fue fundado solo por medios humanos, sin intervención de Dios. Pues no sé qué otra cosa quiere. Hasta el día de hoy Israel, después de ser un Estado, no ha perdido una sola guerra. Ahora con Irán es 75 veces más grande que Israel. Y aunque algunos digan todavía que Israel perdió la guerra contra Irán, pues ¿qué más querían? Más de 1000 objetivos se cumplieron en 12 días para mermar la fuerza militar de Irán. Y digo, ¿no está Dios ahí? Bueno, para mí es muy claro. ¿Creen que las promesas del retorno a la tierra y la restauración mesiánica aún no se ha cumplido en Israel? Es cierto que la restauración final todavía no llega. O algunos piensan que solo se cumplirá cuando el Israel actual reconozca al Mesías cristiano. Porque a fuerza del cristianismo dice, si los judíos no se hacen cristianos, se van a ir al infierno, no van a ser salvos. El evangelio católico, ¿no? Claro que no. Y aquí voy a señalar algo importante en este punto, vean. La existencia del Estado de Israel ¿cumple profecías bíblicas? Sí. Aunque no justifica toda acción política que lleva a cabo, también es cierto. Yo no puedo decir aquí que Benjamín Netanyahu, los políticos tengan siempre la Torá en la mano, a ver qué dice Dios. ¿Actuamos o no actuamos? ¿Mandamos o no mandamos? No. Son decisiones políticas, tal vez imperfectas, pero de que la existencia del Estado como tal está cumpliendo la profecía bíblica, también no podemos negarlo. ¿Y cómo lo comprobamos? Vean. Dios prometió que regresaría a Israel a su tierra antes de la restauración espiritual final. ¿Dónde viene eso? Ezequiel 36 y 37. Ese pasaje que en las prédicas cristianas se hablaba de los huesos secos, ¿se acuerdan? Y que algunos pastores decían, ahí está la conversión. Tú eres un montón de huesos y te vas levantando y el Señor te restaura, aplicándola a la conversión personal. Es Israel. Y ya estaba ahí establecido que al final los huesos iban a levantar los tendones y iba a formarse un cuerpo. En ese proceso está Israel actualmente desde que regresó a su tierra, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, eso no significa que todo lo que Israel haga esté bien delante de Dios. También es cierto. Por eso la misma escritura en Ezequiel 36 dice, os traeré de todas las naciones y os daré un corazón nuevo. Porque parte de lo que el Israel necesita después de haber vagado en las naciones y haberse contaminado de toda clase de idolatría, pues necesitan un corazón nuevo, claro, una restauración espiritual, pero eso viene poco a poco.
El retorno de Israel a su tierra se dio, sí, pero aún falta la restauración espiritual. Cierto, no está terminado el plan con Israel, pero eso no los descarta como pueblo de Dios. El regreso de los judíos a la tierra es un acto profético, sí, pero tampoco es un premio por su buena conducta. El Israel moderno puede cometer errores, sí, igual que el Israel bíblico lo hizo, y muchas veces. Y no por eso decimos que el Israel del Antiguo Testamento no sea el pueblo de Dios. Se equivocaron, fueron idólatras, dejaron al Señor, cometieron errores. Vea toda la historia del pueblo de las 10 tribus de Israel. Todos los más de 20 reyes de Israel, todos fueron de lo peor que hubo. Aún de la casa de David hubo reyes malos. O sea, siempre ha sido así, pero eso no los descarta como pueblo de Dios. ¿Queremos ver perfección en el Israel actual? Pues no la hay. Pero eso no es suficiente para descartarlo. Vea ejemplos. El cumplimiento profético y la justicia política no son lo mismo. Dios puede usar incluso gobiernos seculares, paganos e imperfectos para cumplir su propósito, sin que ellos sepan. Ejemplos: Ciro, el rey persa, protegió a Israel, le dio oportunidad de regresar a su tierra. Acuérdese, desde la época de la reina Esther, estuvieron a punto de exterminarlos sus enemigos, los persas, que hoy son Irán. Pero gracias a la intervención de Dios por medio de la reina Esther, los salvó. Y no solo el rey les dijo, es más, les dijo, ya hay una orden en contra de ustedes, pero pueden defenderse. Y sobrevivieron gracias al edicto de un rey pagano, Ciro de Persia, Nabucodonosor. E incluso hasta la misma Roma cumplió su parte dentro del propósito de Dios para Israel. Entonces, otra vez, el cumplimiento profético y la justicia política no van de la mano. Puede haber injusticia política, pero se cumple la profecía. Y llegamos finalmente al sexto argumento: el desconocimiento del trasfondo hebreo de la fe. Y llegamos aquí a un punto donde, gracias al Señor, nosotros ahora lo estamos entendiendo. Después de 30 y tantos años de estudiar la Biblia y conocer, ahora estamos entendiendo que nuestras raíces de fe conectan con el pueblo de Israel. Amén. Ahora estamos descubriendo, por eso ahí puse las raíces hebreas al descubierto, cosa que antes no entendíamos y que muchos creyentes, basados en la teología tradicional, aún siguen ignorando. ¿Y qué significa esto? Vean, nos acercamos al final. Muchas iglesias no enseñan el contexto hebreo y profético de la Biblia. Y no lo enseñan, pues porque no lo han entendido. Yo ya lo he dicho, ¿verdad? A la gente que ve el canal, digo, no vaya a ir a su pastor y reclamarle, oiga, pastor, usted no me está enseñando. Porque lo más probable es que tampoco a él le enseñaron. Y yo lo digo por experiencia, vamos a un seminario teológico a prepararnos en teología, pero esto no se enseña. Casa de Judá, casa de Israel, yo lo vine entendiendo ahora, después de estudiar teología hace 30 años. Entonces se ignoran la importancia de Israel en el plan escatológico, profético, y desconectan el Antiguo del Nuevo Testamento, y eso genera falsas interpretaciones. Ya lo dijimos, el hecho de separar Antiguo Testamento es de los judíos, Nuevo Testamento a partir de Yeshua es para los cristianos. Desde ahí ya empezamos. Porque para el cristiano nos enseña Nuevo Testamento, ignoramos el trasfondo hebreo, el antiguo que nos conecta con la raíz original de nuestra fe. Desde ahí. Vea, muchos creyentes desconocen el contexto hebreo de la Biblia y piensan que el cristianismo es completamente separado de la fe de Israel, del judaísmo. Y ven a los judíos solo, sobre todo desde la perspectiva católica, como los que rechazaron y mataron a Jesús. Y no como parte del plan redentor de Dios. ¿Por qué los judíos fueron tan perseguidos en la Edad Media? Por esta idea. Son los asesinos del Mesías, sobre ellos.
Y yo digo, ¿qué no entendemos que esa era parte del plan de Dios? Si no, nosotros no estaríamos dentro. Si Israel hubiera aceptado al Mesías desde la primera venida, toda la iglesia estaríamos fuera, los gentiles. No entendemos que eso era parte del plan de Dios, taparle los ojos para que no aceptaran en su Mesías y ahora nosotros creyéramos en él. Pero vean, es la falta de discernimiento. Y esto lleva finalmente a minimizar el valor espiritual de Israel como nación o pueblo. O sea, lo despreciamos, lo minimizamos, porque los acusamos de ser los homicidas de Jesús, del Mesías cristiano. Y como parte de esa falta de entendimiento de las raíces de la fe, lo que ya mencionaba, desconocer lo que es la teología de las dos casas, que ya lo sabemos nosotros. Después del reinado de Salomón, Roboam, su hijo, por una mala decisión, se le dividió el reino. Era parte del propósito de Dios. El reino de Israel se divide en casa de Judá, o llamado Reino del Sur, con Jerusalén como capital y compuesta principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, y un buen grupo de sacerdotes de la tribu de Leví, porque ahí estaba el templo. La casa de Israel, o también llamada casa de Efraín, se le llama el reino del norte, y ahí está un mapa, vean. En el norte está la casa de Israel, teniendo como capital Samaria, y ahí estaba compuesta por las 10 tribus restantes. Se dividieron en dos quedaron al sur, reino de Judá, 10 en el norte, casa de Israel. Ahí está, y ese mapa es del tiempo después de Salomón. Ahí estaban divididas las 12 tribus. Eso lo entendemos hoy, y eso es importantísimo para entender los acontecimientos actuales. Porque desconocer esta teología de las dos casas, esta división, es fundamental, porque muchas profecías y promesas en el Antiguo Testamento están dirigidas ya sea a uno o a otro reino, o a los dos. Tenemos que entender bien, cuando un profeta habla, ¿a quién le habla? ¿A la casa de Israel, a la casa de Judá? ¿O a las dos? Porque hubo profetas que fueron enviados a uno o a otro pueblo. Y eso va a impactar la manera en que interpretamos la continuidad o el rechazo de Israel. Ignoramos eso. Entender la teología de las dos casas explica el papel también del Mesías y la misión de la iglesia en el plan divino. Primero, el Mesías, ¿de dónde proviene? ¿De cuál de las dos casas? Casa de Judá, de la tribu de Judá. Y vino a cumplir las promesas hechas a ambas casas. Y la iglesia entendida como parte de la casa de Israel, eso es bíblico. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahí entramos nosotros sin tener sangre judía. Porque la casa de Israel, lo que hoy se le llama la iglesia, incluye a judíos y gentiles que creen en el Mesías, pero oiga bien, sin anular las promesas hechas a Israel como pueblo. De manera que conocer las dos casas, la teología de las dos casas, ayuda a no confundirnos. La promesa y destino del Israel físico, al que le llamamos casa de Judá, está en la Biblia, pero también la inclusión de los gentiles como parte de la casa de Israel. Y los dos somos un solo pueblo, no dos distintos. Claro, lo podemos ver hoy divididos, ¿verdad? La casa de Judá son los judíos actuales que están allá en el estado de Israel, y la casa de Israel esparcida en todo el mundo, creyentes en el Mesías, pero somos parte de del mismo plan de Dios. Y termino con esto, vean. Aquí hice un pequeño esquema para poder graficar lo que he estado explicando. Por un lado, en la columna del medio tenemos arriba el Israel bíblico, y en la columna de la derecha el Israel moderno. Y del lado izquierdo tenemos algunos temas. Fundamento. Ya lo ubica, fundamento. Según el Israel bíblico es producto de las promesas divinas dadas a los patriarcas. De ahí viene el Israel bíblico, de Abraham, Isaac y Jacob. Pero según lo que estamos viendo, el Israel moderno, según esta perspectiva que estamos hoy debatiendo, el Israel moderno no es producto de las promesas dadas a los patriarcas,
sino según ellos de decisiones políticas y de una lucha del actual Israel con sus fuerzas militares. O sea, la existencia de ellos, según esta perspectiva, es por decisión humana meramente, no por elección divina. La naturaleza de ambos pueblos, según el Israel bíblico, es el pueblo escogido por Dios. ¿A qué se debe su existencia, el Israel bíblico? A que Dios lo llamó y lo eligió. Pero el Israel moderno, pues es un estado soberano con un gobierno secular. Ahí Dios no tuvo nada que ver, según esta perspectiva. ¿Cuál es el papel en la profecía? Según el Israel bíblico, es muy central en los planes de Dios, porque toda la profecía gira en torno a Israel. ¿Y cómo entendemos desde el punto de vista profético el Israel moderno? Pues depende de la teología que tengas. Si eres de teología del reemplazo, Israel no significa nada en la profecía. Si eres teología dispensacionalista, sí le das un lugar importante a Israel, aunque al final de los tiempos. Y finalmente, la relación con el Mesías, cristiano Jesús. Ellos dicen que el Israel bíblico sí espera al Mesías. Pero el Israel moderno en su mayoría no creen en Jesús como Mesías y son ateos. Vean la diferencia, lo puede ver en esta gráfica, según cómo se interpreta el Israel moderno, muy distinto al Israel de la Biblia. Por eso termino con esto. Advertencia. Hoy más que nunca, el creyente en el Mesías, de cualquier iglesia, denominación que vaya a ver la enseñanza, necesitamos mucho más que ahora el discernimiento bíblico, para no dejarnos arrastrar por ideas e interpretaciones que no son respaldadas por la Escritura. Y lo pongo aquí, vengan de quien vengan. Porque de repente alguien dice, no, mire, el pastor fulano tiene muchos años, debe tener la verdad. No lo sé. No importa si sea un pastor o maestro reconocido. Todos tenemos que hacer un ejercicio de ver y escuchar enseñanzas con la palabra en la mano. No nada más porque diga, no, el pastor Juan González lo enseñó, no, debe ser cierto. No, usted cuestione a quien le predique. Y tenemos que tener discernimiento bíblico para hacer lo que hicieron los de Berea, ¿se acuerda? ¿Qué hicieron con Pablo y Silas cuando llegaron a predicarles? Escudriñar si todo lo que les decían estaba en la Torá, en la Escritura. Ese es el filtro. Pero por desgracia hoy la gente escucha, todo se lo cree, y más si escucha medios de comunicación comprados. Ya lo he dicho otras veces, dentro de los enemigos de Israel se invierte dinero, hermanos, millones en universidades, en medios de comunicación, para regar noticias tendenciosas en contra de Israel. Y son las que a veces usted y yo vemos, pues imagina. Para la próxima enseñanza voy a darle seguimiento al tema, y aquí terminamos con este tema que le hemos llamado errores de interpretación. Analizando los argumentos que descalifican al Estado de Israel como pueblo de Dios, versículo por versículo. Hoy citamos algunos pasajes, pero los vamos a ver uno por uno, para ver cómo se malinterpretan, se les da otro sentido al que originalmente deben de tener. Esperando que esta enseñanza motive a los creyentes de cualquier denominación, a analizar este tema bajo una perspectiva bíblica, seria, contraste ideas. No le digo que la postura mía es la única ni la que está en lo correcto. Analizar, interpretar, discernir, para tener una posición que nos permita estar a favor de lo que la Escritura apoya. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.